Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Los cumpleaños solían significar algo. Cuando era más joven, significaban panqueques para la cena y a mi mamá cantando desafinada pero con demasiada alegría. En mis 20, significaban vestirme bien y fingir que el mundo era más emocionante de lo que realmente era. Pero a los 34, no esperaba mucho. Solo una noche tranquila. Comida para llevar del restaurante tailandés de la esquina. Tal vez una película. Algo con un final suave. En cambio, llegué a casa y encontré silencio. Las luces de la cocina estaban apagadas. No había música. Ni el parpadeo de una vela. Solo el zumbido suave del refrigerador y un sobre apoyado al lado del pad thai que había sobrado de hace 2 noches. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de Daniel. Pulcra. Fría. Solo mi nombre. Supe lo que era antes de abrirlo. Tal vez fue la forma en que el aire cambió. O tal vez fue el silencio, ese tipo de silencio que llega cuando alguien ya ha decidido irse. Lo abrí de todos modos. Y ahí estaban, papeles de divorcio. Sin nota. Sin disculpa. Solo lenguaje frío y casillas ya marcadas. No lloré. Eso me sorprendió. Me quedé parada un largo momento, sosteniendo los papeles como si pudieran decir algo diferente si los miraba lo suficiente. Luego los doblé, los puse de nuevo en el sobre y caminé hacia el refrigerador. Había una rebanada de pastel de cumpleaños ahí, de vainilla con relleno de fresa. Lo había comprado para mí esa misma mañana, porque Daniel dijo que trabajaría hasta tarde, y pensé, ¿por qué no? Encendí una sola vela. No por celebración, sino por costumbre. 34. Cerré los ojos y pedí un deseo. No que él regresara. Ni siquiera respuestas. Solo paz. Tal vez un nuevo comienzo. Aún no lo sabía. La llama se apagó con un soplo, y el humo se elevó como algo que abandonaba la habitación. Daniel no volvió a casa esa noche. Dormí de mi lado de la cama, por costumbre. Su almohada aún olía levemente a su colonia, cedro y menta. Familiar, pero ahora distante. Me pregunté si habría hecho una maleta. No miré. A la mañana siguiente, su cepillo de dientes ya no estaba. No dejó una nota. Ni siquiera un mensaje. Simplemente desapareció. Me senté en la mesa de la cocina, con el pastel aún a medio comer en un plato, e intenté recordar la última vez que nos reímos juntos. No sonreímos. Reímos de verdad. No pude. Tal vez debía haberlo visto venir. Las cenas en silencio. Los besos rápidos en la mejilla que se sentían más como saludos que como te quieros. El hecho de que empezó a trabajar hasta tarde. Todas las noches. Pero seguía diciéndome que era solo una fase. Que la vida de casados a veces se vuelve aburrida, y que volveríamos a conectar. Como siempre lo hacíamos. Pero esta vez no regresó. Mi hermana Lily llamó más tarde esa tarde para desearme feliz cumpleaños. No se lo dije. No pude. Aún no. ¿Qué se supone que dices? Gracias por acordarte de mi cumpleaños. Ah, y por cierto, mi esposo me dejó. Espero que tu día vaya mejor. No. Así que me lo guardé. Por 2 días. Luego 3. Luego una semana. Fui a trabajar. Sonreí al barista. Regué las plantas. No me derrumbé, no como la gente espera. Pero sí empecé a notar más el silencio. La forma en que sus botas ya no estaban junto a la puerta. Como la casa se sentía más grande por las noches. No lo odiaba. Eso era lo más extraño. Estaba enojada, claro. Confundida. Pero sobre todo, me sentía a la deriva. Como si alguien hubiera movido silenciosamente mi vida 2 centímetros a la izquierda. Todo se veía igual, pero nada se sentía igual. Empecé a dar caminatas más largas.
me sentaba más tiempo en el parque. Escuchaba a desconocidos. Observaba a parejas y me preguntaba cuántas de ellas estaban fingiendo, como nosotros lo hicimos. Cuántas ya estaban resbalando, como nosotros. Cuántas se encontrarían un día con papeles esperándoles sobre la encimera, también. Pero también empecé a notar otras cosas. Cómo se sentía la brisa sobre mi piel. El sonido de risas viniendo del patio de alguien que no conocía. La forma en que el sol iluminaba el porche del vecino en el ángulo perfecto. No borraba el dolor, pero suavizaba sus bordes. Y esa noche, la del cumpleaños, cuando me fui a dormir sola por primera vez en años, susurré un nuevo tipo de deseo. No que el amor volviera, sino que algo real comenzara. Lo curioso es que uno siempre cree que habrá un momento. Una pelea. Un colapso. Alguna frase horrible que retumbe en tu cabeza durante meses. Pero no lo hubo. Solo el sonido suave de unos zapatos sobre el piso de madera, el crujido de la puerta principal y el clic más pequeño al cerrarse detrás de él. No lo seguí. Ni siquiera me moví. Me quedé en el pasillo, con la ropa del día anterior, sosteniendo una taza de café con una astilla y mirando el lugar donde solía dejar sus llaves. Ahora estaba vacío. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El suficiente para que el café se enfriara y mis dedos se entumecieran alrededor del asa. El suficiente para que el silencio dejara de sentirse extraño y empezara a sentirse normal. Daniel no se llevó mucho. Solo una bolsa y el poco orgullo que le quedaba. Dejó el álbum de bodas en la estantería. Dejó la sudadera vieja que yo siempre usaba cuando hacía frío. Dejó el cactus que él eligió para la ventana de la cocina, ese que olvidamos regar hasta que se puso marrón y se dio por vencido. Se fue, y ni siquiera le pregunté por qué. Creo que una parte de mí no quería saber la respuesta. ¿Por qué? ¿Y si la razón era algo simple? Algo pequeño. ¿Y si no se trataba de una traición ni de una gran historia de desamor que pudiera contar con una copa de vino a mis amigas después? ¿Y si simplemente era indiferencia? Creo que eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Lily volvió a llamar. Mi hermana tiene ese sexto sentido para notar cuando algo no está bien, incluso cuando yo finjo lo contrario. Suenas rara, me dijo. Estoy bien, mentí. No insistió, aún. Pero sentí la pausa al otro lado de la línea. Ese espacio entre palabras donde las hermanas se leen como libros abiertos. Quería contarle. De verdad quería. Pero no quería decirlo en voz alta. Porque una vez que lo dijera, se volvería real. En cambio, me ocupé con pequeñas cosas. La ropa sucia. Reorganizar la despensa. Revisar el maquillaje viejo como si importara. Seguía esperando oír su coche en el camino de entrada. Ver su nombre iluminarse en mi teléfono. Recibir un mensaje que dijera, hablemos. Pero no llegó nada. Simplemente se fue. Los amigos empezaron a hacer preguntas. ¿Dónde está Daniel? ¿Están bien ustedes dos? ¿Todavía cenan los jueves? Sonreí ante todas. Dije que estaba trabajando hasta tarde. Que estaba fuera de la ciudad. Cansado. Y cada vez que mentía, sentía que algo dentro de mí se encogía, como si me doblara en versiones cada vez más pequeñas solo para poder seguir el día. ¿Lo más extraño? Nadie se sorprendió. No de verdad. Creo que una parte de ellos ya lo veía venir. Tal vez incluso antes que yo. La forma en que dejamos de tomarnos de la mano en público. Como pasábamos la cena mirando nuestros teléfonos. La forma en que empecé a decir yo más que nosotros. El matrimonio no explota. No suele hacerlo. Se deshilacha. Hilo por hilo, hasta que solo quedan los pedazos de algo que alguna vez se sintió entero. Me repetía que debía estar enojada. Pero no lo estaba. Estaba cansada. No por la pérdida, sino por haberme aferrado tanto a algo que ya se había soltado de mí. Hubo un momento, pequeño, unos días después de que se fue. Estaba en la cocina, aún con la sudadera que había dejado, y de repente recordé la primera vez que me preparó café. Estaba quemado.
Demasiado fuerte. No le puso azúcar, aunque le dije que siempre tomaba con azúcar. Pero me lo llevó a la cama con la sonrisa más grande del mundo, como si hubiera conquistado algo importante. Y me lo tomé todo. Ese recuerdo me golpeó más fuerte que los papeles. Porque me recordó que una vez, no hace tanto, fuimos algo bueno. No perfectos, pero reales. Y ahora, él se había ido. No por una pelea. No por una gran traición. Sino porque algo entre nosotros murió en silencio, y ninguno de los dos lo notó hasta que ya era demasiado tarde. Tal vez ese sea el verdadero desamor. No que alguien se vaya, sino la forma en que el amor se desvanece sin avisar. Casi no voy. La invitación había estado sobre la encimera de mi cocina por 2 semanas, brillante, demasiado grande y molesta por lo alegre que se veía. Gala anual benéfica, código de vestimenta semiformal, espíritus generosos. Estuve a punto de tirarla al reciclaje más de una vez. Pero Lily insistió. Necesitas salir de esa casa, dijo, que en lenguaje de hermana significa, me estás preocupando. Así que fui. El cabello rizado. El maquillaje suave y seguro. Me puse un vestido azul marino que no marcaba demasiado y unos zapatos con los que podía caminar. No planeaba hablar con nadie. Solo aparecerme, sonreír, tomar algo burbujeante y desaparecer. Y durante los primeros 20 minutos, hice exactamente eso. El salón bullía con risas educadas y cumplidos cuidadosamente calculados. Las copas tintineaban. Los camareros se deslizaban entre la multitud como bailarines. El ambiente olía a rosas y a algo caro que no podía nombrar. Iba por la mitad de una copa de vino blanco seco y ya contemplaba cómo escapar cuando lo vi. Liam Hart. El jefe de Daniel. Se veía exactamente como lo recordaba, alto, bien arreglado, con ese tipo de seguridad que no necesita demostrar nada. Llevaba un traje negro con una corbata plateada, y de alguna forma, lo hacía ver sin esfuerzo. Me entró el pánico, por un instante. Me giré hacia la barra, tal vez esconderme detrás de una planta hasta que fuera seguro salir, pero entonces escuché mi nombre. ¿Madison? Me congelé. Me giré lentamente. Él ya venía hacia mí, con una copa en la mano, y esa expresión tranquila tan familiar. Madison Blake, repitió, como si estuviera probando cómo sonaba. No esperaba verte aquí. Yo tampoco. Forcé una sonrisa. Lily me arrastró. Ya sabes cómo son las hermanas. Él asintió, inclinando levemente la cabeza mientras me estudiaba. Ha pasado un tiempo. ¿Te ves? Bien. No supe bien cómo responder a eso. Bien era una palabra generosa. Probablemente parecía alguien esforzándose mucho por parecer bien. Debió leer algo en mi cara, porque añadió, escuché lo de tú y Daniel. Lo siento. Odiaba esa parte, la lástima. Ese tono bajo que la gente usa cuando no sabe qué decir. Pero Liam no lo dijo así. Lo dijo como alguien que entiende el silencio. Como alguien que ya pasó por su propia versión. Está bien, respondí. O lo estará. Con el tiempo. Nos quedamos ahí un segundo de más, esa pausa incómoda que normalmente significa que uno de los dos debería irse. Pero él no lo hizo. En cambio, miró alrededor del salón. Estas cosas son horribles, ¿verdad? Me reí. Totalmente. Vine por el vino gratis y la excusa para usar tacones. Me quedo por los cubitos de queso. Sonrió, y eso suavizó todo su rostro. Hay un bar mejor arriba. Más tranquilo. Menos. De exhibición. No sé por qué dije que sí. Tal vez porque estaba cansada de fingir. Tal vez porque necesitaba un respiro de las mentiras educadas. O tal vez porque la forma en que me miró, como si no fuera solo la ex de Daniel, me hizo sentir algo que no sentía desde hacía semanas. Subimos una escalera angosta escondida detrás de una cortina de terciopelo y llegamos a un salón que olía levemente a cedro y cítricos. Las luces eran tenues. La música era jazz. Y por primera vez esa noche, suspiré con alivio. Hablamos.
no charla superficial, no de ¿a qué te dedicas? O ¿de dónde eres? Sino una conversación real. Sobre libros. Sobre lo horrible que es el pollo en las bodas. Sobre cómo algunas personas aman correr y otras solo fingen. Me preguntó sobre mi trabajo, redacción freelance, en su mayoría cosas aburridas para empresas de tecnología, y escuchó como si realmente importara. En un momento dijo, Daniel solía hablar de ti a veces. Levanté una ceja. Ah, sí. Sí, respondió. No mucho. Pero lo suficiente como para saber que tu nombre no era solo otro nombre sobre su escritorio. Esa frase se me quedó grabada. Porque yo sí había sido solo un nombre más sobre su escritorio. Al final, eso fue exactamente lo que se sintió. Pero Liam no lo dijo para halagarme. Lo dijo como si aún estuviera tratando de entender qué pasó entre Daniel y yo, y tal vez incluso cuestionándoselo él mismo. Eventualmente, miré la hora. Ya pasaban de las 10. Probablemente el salón de abajo ya se había vaciado, y de repente fui consciente de lo cerca que estábamos sentados. De cómo su hombro rozaba el mío cuando reíamos. De cómo mi corazón no se sentía tan curioso desde hacía mucho tiempo. Debería irme, dije en voz baja. Él también se levantó. Claro. Pero. Fue muy bueno verte. Sí. A mí también. Vaciló, y luego volvió a sonreír, más lento esta vez. La próxima vez, tal vez yo sea el que te saque de la casa. Y así, algo pequeño y silencioso cambió dentro de mí. El mensaje llegó 2 días después de la gala. Estaba acurrucada en el sofá con un pantalón de chándal, comiendo pasta sobrante directamente del recipiente, viendo una repetición de un programa que ni siquiera me gustaba tanto, cuando se iluminó mi teléfono. Liam Hart, solo quería saber cómo estabas. ¿Estás bien? Eso era todo. Sin emojis. Sin horarios extraños. Solo una pregunta simple de alguien que no me debía nada. Y de alguna manera, eso lo hizo sentir más real. Me quedé mirando el mensaje un minuto. Luego otro. Parte de mí quería ignorarlo, no porque no lo apreciara, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien me preguntara cómo estaba sin esperar algo a cambio. Pero igual respondí. Yo, creo que sí. Tal vez. Depende de la hora. Él respondió casi de inmediato. Liam, suena bastante acertado. ¿Quieres tomar un café mañana? Prometo no preguntar nada más difícil que si quieres crema o azúcar. Sonreí, de esas sonrisas que te sorprenden porque no se sienten forzadas. Hacía tiempo que no tenía una así. A la tarde siguiente, nos encontramos en un pequeño café que me gustaba, de esos con pisos de madera desgastados, tazas desparejadas y un menú en pizarra que cambiaba a diario. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado junto a la ventana, con un suéter gris claro y leyendo algo en su teléfono. Cuando me vio, se levantó, como un caballero, lo que se sintió encantador y también un poco ridículo, en el mejor sentido. Conseguí una mesa en la esquina, dijo, mientras me acercaba a una silla. Menos riesgo de escuchar dramas de espresso. Me reí, y no fue una risa educada. Fue real. De esas que salen del estómago. Él lo notó. Ese es un buen sonido, dijo suavemente. Hablamos. De nada. Y de todo. La conversación fluía con naturalidad. Sin silencios incómodos. Sin historias forzadas. Solo 2 personas dejando que las palabras encontraran su camino entre sorbos de café y miradas tranquilas. En un momento, le pregunté, ¿siempre eres así de amable con las exesposas de tus empleados? Sonrió. No eres solo la exesposa de alguien, Madison. Eres tú. Bajé la mirada a mi taza, fingiendo revolver un azúcar que no había añadido. Sus palabras se quedaron conmigo. Durante semanas, me había sentido como un mueble viejo después de una mudanza. Algo que aún servía, pero ya no era necesario. Pero Liam no me trató así. No intentaba arreglarme. Ni siquiera intentaba impresionarme. Solo estaba ahí. Y eso importaba más de lo que esperaba.
Nos quedamos hasta que el café empezó a apagar luces y limpiar mesas. No me había dado cuenta de lo tarde que era. El tiempo se doblaba a su alrededor. Al salir, el viento había empezado a soplar. Era ese frío agudo de principios de primavera que te atraviesa. Me estremecí un poco, y sin dudarlo, él se quitó el abrigo y me lo ofreció. «Estoy bien», protesté. Él inclinó la cabeza. «No se trata de estar bien. Se trata de estar abrigada». Eso me tocó. No solo el abrigo, sino como lo dijo. Tan simple. Tan claro. Nos quedamos ahí un segundo de más, y me pregunté si él pensaba lo mismo que yo, que esto no se sentía como solo un café. Que tal vez algo estaba comenzando aquí, de forma silenciosa e inesperada. Pero no hizo ningún movimiento. Solo sonrió. ¿Misma hora la próxima semana? Asentí. Me encantaría. Y era cierto. Caminé a casa con su abrigo sobre mis hombros y algo más suave floreciendo en mi pecho. No era amor. Aún no. Pero era algo. Esperanza, tal vez. O el comienzo de ella. Esa noche, sentada en mi cama, volví a leer nuestros mensajes. No había nada dramático. Ninguna confesión. Ningún emoji de corazón. Solo amabilidad. Y después de todo, los papeles, el silencio, las preguntas que nunca hice, esa amabilidad lo significaba todo. Me había preguntado si estaba bien. Y lo más extraño de todo, es que, en cierto modo, lo estaba. Nunca lo llamamos citas. Solo era café. O almuerzo. O caminar alrededor de ese pequeño lago cerca del Museo de Arte, porque tenía buenos bancos y casi no pasaban corredores. Nunca dijimos esto es algo, pero se estaba convirtiendo en algo, lenta y dulcemente, como la lluvia empapando la tierra después de una temporada seca. Liam tenía una forma de hacer preguntas que me hacía sentir interesante otra vez. No eran esas preguntas que la gente hace solo para llenar el silencio, eran reales. Me preguntaba por los libros que leía, qué música ponía cuando cocinaba, por qué conservaba ese llavero con la brújula rota aunque nunca señalara al norte. No preguntaba mucho por Daniel. Y yo nunca ofrecía detalles. Era como si tuviéramos un acuerdo silencioso, este espacio entre nosotros no era para los desastres del pasado. Era algo más limpio. Más nuevo. No escrito. Teníamos una rutina. Café los sábados por la mañana. Caminatas los martes por la tarde. Mensajes aleatorios a mitad de semana como, ¿alguna vez probaste echarle canela a los huevos revueltos? Lo hice por accidente hoy. Es tan horrible como suena. Me encontraba sonriendo frente al teléfono más de lo que quería admitir. Y luego vino la fuente. Era martes, justo antes del atardecer, ese momento exacto en que el cielo se vuelve de un color intermedio, no del todo rosa, no del todo dorado. Caminábamos como de costumbre por el sendero, y recuerdo haberme sentido más ligera que en meses. Tal vez incluso en años. Terminamos cerca de una fuente de piedra vieja, al final del parque. No era nada lujoso, los bordes desgastados, el agua apenas cayendo, pero había algo silenciosamente romántico en ella. Como si perteneciera a una película donde la chica siempre deja caer las llaves y el chico siempre las recoge. Me senté en el borde, con los pies apenas rozando la gravilla, y él se quedó de pie frente a mí, observando las ondas en el agua. Dijo, ¿tienes algo?, y se inclinó hacia mí. Mi primer instinto fue retroceder, creo que incluso lo hice, apenas, pero ya estaba ahí, apartando un mechón de mi cabello y colocándolo con suavidad detrás de mi oreja. Sus dedos estaban cálidos. Su toque fue suave. Y no me alejé. Por un segundo silencioso, suspendido en la respiración, todo a nuestro alrededor se detuvo. La brisa. El sonido de los autos. Incluso el goteo de la fuente. Su mano se quedó un latido más de lo necesario. Y lo permití. Ese fue el momento. Ese en que todo cambió. En el que me di cuenta de que me gustaba, más de lo que quería. Más de lo que creí posible después de todo lo vivido. Y eso me asustó. Porque sabía lo que se sentía enamorarse. También sabía lo que era caer sola.
Pero Liam no era Daniel. No llenaba el silencio con encantón y me besaba la frente para terminar una pelea. No desaparecía en correos nocturnos ni en promesas a medias. Él simplemente estaba presente, real. Y eso era, de algún modo, aún más aterrador, porque si esto era real, podía doler de verdad. Después de la fuente, todo cambió, aunque no lo hablamos. Él caminaba un poco más cerca. Yo reía un poco más fuerte. Nos quedábamos más tiempo después del café, sin querer ser los primeros en decir adiós. Una noche, se ofreció a llevarme a casa. Estuve a punto de decir que no, por costumbre, por miedo, pero dije que sí. Nos sentamos en el auto frente a mi edificio durante 10 minutos. Tal vez más. Ninguno se movió. Los vidrios se empañaron con el calor de nuestra respiración, y yo observaba cómo el mundo se desdibujaba más allá del cristal. No intentó besarme. No sé si quería que lo hiciera. Tal vez. Lo que sí recuerdo es cómo me miró. No como si estuviera rota. No como si fuera un enigma que necesitaba resolver. Solo. Como si fuera yo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. Sabía que ese día llegaría. Honestamente, pensé que llegaría antes. Daniel siempre tuvo una forma de enterarse de las cosas, no porque prestara atención, sino porque el universo parecía tenerle una extraña lealtad. De esas que susurran mi nombre entre sus amigos o deslizan mi foto al fondo de alguna historia. Así que cuando llamó a mi puerta el pasado sábado por la tarde, no me sorprendí ni me sobresalté. Simplemente abrí. Se veía igual. Es decir, frustrantemente bien. Camisa abotonada, mangas remangadas. Ese tipo de esfuerzo casual que dice que le importa lo justo, pero nunca demasiado. ¿Podemos hablar?, preguntó. Y me hice a un lado. No le ofrecí café. Él no se quitó los zapatos. Nos sentamos frente a frente en silencio, como dos extraños fingiendo que no había nada entre nosotros más que aire. Fue directo al grano. ¿Quién es él? Parpadeé. Nada de saludos, ni disculpas. Solo eso. Me recosté en la silla, con los brazos cruzados sin querer. ¿De quién hablas?, resopló. No hagas eso, Maddie. Sabes perfectamente de quién. No dije nada. Dejé que el silencio respondiera. Porque la verdad era que sí, había alguien. Y no, ya no le debía explicaciones a Daniel. No después de los años de preguntas que nunca se tomó el tiempo de hacer, de las noches que llegó tarde sin razón, de la forma en que poco a poco me borró de mi propia vida. Pero ahora tenía curiosidad. Es un amigo, dije al fin. Mi voz estaba tranquila. Demasiado, tal vez. Un amigo, repitió, como si fuera un delito. ¿Del tipo con el que tomas café cada mañana? ¿El que te recoge en una jeep negra y te acompaña hasta la puerta como si estuviera audicionando para algo? Casi sonreí. A Liam le habría gustado esa descripción. Tal vez sí, respondí. Tal vez esté audicionando. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Entonces esto es serio? Me detuve. Ahí estaba, ese pequeño quiebre en su voz. Ese instante en que el hombre que una vez me dejó ir, de repente quería aferrarse. No porque me extrañara, no de verdad. Sino porque alguien más veía valor en lo que él había ignorado. ¿Por qué te importa, Daniel?, pregunté. Fuiste tú quien se fue. Tú dijiste que necesitábamos espacio para entender las cosas. Pues bien, yo lo hice. Las entendí. Se frotó la mandíbula. ¿Frustrado? ¿Arrepentido? No lo sabía. No pensé que seguirías adelante tan rápido. Alcé las cejas. Ha pasado un año. Me miró como si ese dato acabara de golpearlo. No se siente como un año, dijo, más suave esta vez. Aún pienso en ti, Maddie. En nosotros. Cerré los ojos por un segundo. No porque le creyera, sino porque una parte de mí quería hacerlo.
Pero entonces vi la sonrisa de Liam en mi mente. La forma en que escucha sin interrumpir. Cómo se ríe cuando olvido las llaves, o me compra té de limón porque una vez mencioné que era mi favorito. Su calma silenciosa. Su calidez. Y lo supe. Esto no era sobre Daniel amándome. Era sobre Daniel no soportando haber sido reemplazado. Me puse de pie. Daniel, dije con suavidad. Ya no tienes derecho a importarte. No de esta forma. Me miró, buscando algo. Un camino de regreso, tal vez. O solo la tranquilidad de saber que no lo había dejado del todo atrás. Pero sí lo había hecho. No luchaste por mí cuando importaba, continué. Me dejaste ir. Y alguien más. Alguien más se quedó quieto y esperó. Asintió lentamente, como si al fin comprendiera. Espero que te trate bien, dijo. Sonreí, esta vez, de verdad. Lo hace. Se levantó, dudó un segundo, y luego caminó hacia la puerta. En el umbral, se giró por última vez. Adiós, Maddie. Y lo dejé ser lo que era. Un adiós de verdad. Nunca hay un momento perfecto para decir la verdad, al menos no esa verdad completa y sin filtros. Pero a veces, el clima habla por ti. Aquella noche llovía. Era esa clase de lluvia que no truena ni golpea fuerte, simplemente cae, silenciosa y constante, como si hubiese estado esperando todo el día a que alguien la notara. Nos refugiamos en ese pequeño restaurante italiano de la calle principal, el que tiene la pintura descascarada y las servilletas a cuadros rojos. Me gustaba porque siempre olía a ajo y a hogar. Liam se sacudió el agua del abrigo y me sonrió desde el otro lado de la mesa. Debimos traer paraguas. Me gusta la lluvia, dije, bajándome las mangas, aunque no hacía frío. Hace que todo se sienta más lento. Él asintió, observándome. Siempre hace eso, mira sin presionar. Antes me ponía nerviosa. Ahora, me da valor. El camarero trajo vino, pan tibio. Pedimos sin pensar demasiado, algo con pesto, algo con champiñones, y nos dejamos llevar por el ritmo de estar juntos. Fácil. Familiar. Pero por dentro, yo lo cargaba todo. El peso de lo que aún no había dicho. Liam tomó su copa. ¿Estás callada esta noche? Estoy pensando, respondí. Sonrió. Peligroso. Bajé la mirada y sonreí también, pero no fue una sonrisa completa. Mis dedos jugueteaban con la esquina de la servilleta, y decidí que ya no podía seguir guardando esta parte de mí detrás de los dientes. Necesito decirte algo, le dije. Él dejó su copa. Solo eso. Sin pánico, sin suspiros dramáticos. Solo presencia. No te he contado mucho sobre el final, comencé. De mi matrimonio. Liam asintió una vez. Imaginé que lo harías cuando estuvieras lista. Bueno, dije, mirando la ventana empañada por la lluvia. Supongo que ya estoy lista. Así que se lo conté. Le conté sobre el cumpleaños que Daniel olvidó. No solo el regalo, todo el día. Como esperé junto al teléfono hasta el mediodía, como horneé mi propio pastel y fingí que no me importaba. Le conté cómo cené sola esa noche, usando un vestido nuevo que compré solo para la ocasión, con la esperanza de que, de alguna manera, Daniel llegara a casa con aunque fuera un mínimo esfuerzo. Pero no lo hizo. Le conté sobre los papeles. Cómo estuvieron 3 semanas en un cajón antes de que pudiera abrirlos. Cómo me temblaban las manos al firmar. No porque quisiera quedarme, sino porque se sentía como admitir que había fracasado en algo que todos los demás parecían lograr sin esfuerzo. Le conté sobre el silencio después. Ese que llena una casa, no solo una habitación. Como hasta el zumbido del refrigerador sonaba fuerte. Como reorganicé los libros en los estantes solo para sentir que tenía control sobre algo. Y le conté sobre mí. Cómo dejé de confiar en mi propio juicio sobre las personas. Cómo empecé a preguntarme si yo era demasiado. O no suficiente. Cómo me prometí que no volvería a enamorarme, no a menos que alguien dejara absolutamente claro que me veía. Que realmente me veía. Cuando terminé,
Me quedé mirando la vela entre nosotros, sin saber qué encontraría en su rostro si levantaba la mirada. Pero no tuve que hacerlo, porque él tomó mi mano. Solo la tomó a través de la mesa y la sostuvo. Suavemente. Con firmeza. Como si me anclara al presente. Has pasado por mucho, dijo con voz baja y firme. No te lo dije para que sintieras lástima por mí, respondí de inmediato. No la siento, contestó. Siento orgullo por ti. Eso me tomó por sorpresa. ¿Orgullo por qué? Pregunté. Por estar aquí. Sentada frente a mí. Compartiendo todo esto. Dejándote conocer. Parpadeé. Solo eso. Un parpadeo, pero por dentro, algo se aflojó. Como si un nudo que llevaba años apretándose en silencio empezara por fin a deshacerse. El camarero trajo la comida, y ambos nos acomodamos. Pero su mano no soltó la mía. Luego hablamos de cosas más ligeras, nuestras películas favoritas de la infancia, como una vez intentó hornear un pastel y casi incendia la cocina de su madre. Me reí, de verdad, por primera vez esa semana. Pero debajo de la mesa, nuestras rodillas se tocaban. Y en ese contacto pequeño y simple, estaba todo lo que yo necesitaba. Ocurrió un domingo por la mañana, de esos que huelen a café, jarabe de maple y algo que se parece mucho a la paz. Estábamos en su cocina. Bueno, en nuestra cocina ahora, supongo. En ese entonces todavía se sentía como suya, aunque mi cepillo de dientes ya estaba en el cajón y la mitad del refrigerador lentamente se había convertido en mío. Él estaba volteando panqueques, con la camisa arrugada y el cabello un poco desordenado. Yo estaba sentada sobre la encimera, tomando té, con las piernas balanceándose como si tuviera 10 años otra vez. Estaba pensando, dijo, sin apartar la vista del sartén, deberías mudarte conmigo. Así, sin más. Sin adornos. Sin una gran conversación. Solo, deberías mudarte. Lo miré, espátula en una mano, café en la otra, y sonreí antes siquiera de poder responder. ¿Ese fue tu discurso? Bromeé. ¿Durante los panqueques? Se encogió de hombros, sonriendo. Pude haber esperado a los huevos, pero no son tan convincentes. Me reí. Y luego asentí. Está bien. Se dio vuelta, sorprendido. Sí. Sí. Porque la verdad es que, ya lo había hecho. Mudado, quiero decir. Tal vez no oficialmente, sin etiquetas ni cajas ni formularios de cambio de dirección. Pero mis libros estaban en su mesa de noche. Mi chaqueta vivía en el perchero junto a su puerta. Mi risa ya comenzaba a llenar las paredes. Yo pertenecía ahí. Y de alguna manera, admitirlo fue lo más fácil del mundo. Después de eso, no lo apresuramos. Manteníamos nuestras rutinas. Él preparaba el café. Yo le ponía demasiada canela. Veíamos películas que nunca terminábamos y discutíamos sobre si realmente era necesario vaciar la canasta de ropa sucia en ese momento o si podía esperar hasta mañana. Pasó un mes. Un mes suave, constante. Nada dramático. Solo dos personas aprendiendo a estar juntas sin pisarse los pies. Y entonces llegó la pregunta. ¿No la de ¿me amas? Esa ya se había respondido en 1000 formas silenciosas. Llegó un jueves por la tarde. Yo doblaba toallas en el sofá, tarareando una canción vieja de Fleetwood Mac. Él emparejaba calcetines. Y de pronto, sin mirar arriba, dijo, entonces, ¿te quieres casar conmigo? Así, sin más. Sin anillo. Sin arrodillarse. Sin preparación. Dejé de doblar. ¿Hablas en serio? Pregunté. Me miró, un poco tímido, un poco divertido. Sí. A menos que estuvieras por decir que no, en ese caso, estaba totalmente bromeando. Sonreí. Dios, sonreí tanto que dolió. Pregúntame otra vez, dije. Se enderezó un poco. Carraspeó. Está bien. Maddie, ¿te quieres casar conmigo? Ahí estaba. Sin música. Sin velas.
sin un atardecer de fondo. Solo Liam. Con calcetines que no combinaban. Sosteniendo una camiseta hecha bola como si fuera sagrada. Sí, susurré. No porque se esperara. No porque necesitara la promesa. Sino porque era él. Porque decirle sí a Liam no se sentía como una decisión, sino como regresar a casa. No saltamos de alegría. No lloramos. Solo seguimos doblando ropa, uno al lado del otro. Y fue perfecto, de una forma que no sabía que la tranquilidad podía ser. Más tarde esa noche, acostada a su lado, mirando el techo, susurré, nunca pensé que volvería a decir que sí. Él giró la cabeza hacia mí. ¿Y por qué lo hiciste? Pensé un segundo. Porque nunca me hiciste sentir que tenía que hacerlo. Besó el dorso de mi mano, no dijo nada, y apagó la luz. No necesitaba un diamante ni una propuesta en medio de una multitud. No necesitaba un discurso cuidadosamente escrito ni cámaras escondidas. Necesitaba ese momento exacto. Su voz. Su calidez. Ese tipo de amor que se manifiesta en panqueques, cestas de ropa y tardes tranquilas en el sofá. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, revisando las invitaciones de boda, cartulina marfil, nombres grabados, tinta azul marino que combinaba con la corbata de Liam. Un detalle pequeño que nadie notaría, pero a mí me gustaba que hiciera juego. Liam iba marcando los nombres en la lista, leyendo direcciones en voz alta mientras yo sellaba sobres y tomaba mi tercera taza de café. Entonces, dijo con tono casual, ¿quieres mandarle una a él? No tuve que preguntar a quién se refería. Lo miré. ¿A Daniel? Asintió suavemente. Es totalmente tu decisión. Me detuve, con los dedos apoyados sobre la solapa del sobre frente a mí. El aire se quedó en silencio, no tenso, solo quieto. No había dicho el nombre de Daniel en semanas. Tal vez meses. Se había desvanecido en el fondo de mi vida, como una canción que alguna vez fue tu favorita, familiar, pero que ya no despierta nada. Pero algo en esa pregunta se me quedó atascado en el pecho. Creo que sí, dije en voz baja. Y Liam, como siempre, no preguntó por qué. Esa noche, después de que él se durmió, encontré la caja con las invitaciones extra. Había algo casi poético en ellas, todas alineadas en filas ordenadas, en blanco, esperando. Saqué una, escribí el nombre de Daniel con letra cursiva y cuidadosa, y la metí en un sobre. Sin nota. Sin remitente. Solo su nombre. Y la fecha. No lo hice para ser dramática. No intentaba despertar nada, ni probar nada. Si acaso, intentaba decir algo sin palabras. Me voy a casar con el hombre que me vio. No con el que me olvidó. Sostuve el sobre en mis manos a la mañana siguiente, parada frente al buzón como si estuviera en una encrucijada. Y luego, sin ceremonia ni segundas dudas, lo solté. El metal se cerró con un sonido seco. Y me alejé. La boda fue pequeña, justo como queríamos. Familia, algunos amigos cercanos, luces colgando en el patio como constelaciones perezosas. Llevaba un vestido sencillo, sin pedrería, sin velo, solo satén suave y pies descalzos sobre el pasto que aún conservaba el frescor de la mañana. No hubo entradas teatrales. Ni lágrimas ensayadas. Solo risas y ese tipo de alegría que llena el pecho tanto, que se vuelve difícil hablar. No sé si Daniel alguna vez abrió el sobre. Ni siquiera sé si se presentó. Parte de mí pensó que tal vez lo vería a lo lejos, apoyado contra un árbol, con las manos en los bolsillos, observando desde el fondo como un extra en la película donde antes fue protagonista. Pero no vino. Y tal vez esa fue la despedida más adecuada de todas. Porque la mujer que Daniel conocía, esa versión de mí que esperaba junto a la ventana, que releía mensajes viejos y buscaba excusas para su silencio, esa mujer no habría enviado esa invitación. Pero yo sí lo hice. Porque no necesitaba venganza. No necesitaba un cierre disfrazado de disculpa o una última discusión. Solo necesitaba recordarme a mí misma que ya había pasado página. Por completo. Totalmente. Que había elegido a alguien que también me eligió a mí, y en esas pequeñas formas diarias que de verdad importan. Liam tomó mis manos durante la ceremonia,
sus dedos cálidos y firmes. Y mientras decíamos nuestros votos, no sentí mariposas. No sentí nervios. Solo paz. Después, cuando el pastel ya se había cortado y la música se volvió apenas un murmullo de fondo, vi a Liam mirándome desde el otro lado del jardín. Le hice señas con los labios. ¿Qué? Sonrió. Solo pensaba. Soy el hombre más afortunado del mundo. Y por primera vez, no sentí la necesidad de responder con algo ingenioso. Porque le creí. Y lo más importante, lo sentí. Esa noche, acurrucados bajo una manta en el porche, aún con la ropa de la boda puesta, le conté que yo misma había enviado la invitación. No se sorprendió. Solo me atrajo más hacia él y besó la parte superior de mi cabeza. No le debías eso, murmuró. No lo hice por él. Lo sé. Y nos quedamos en silencio después de eso, ese tipo de silencio que no exige, que no aprieta, que simplemente es. Y por primera vez en años, no sentí que tuviera nada que probar. Ni a Daniel. Ni al mundo. Ni siquiera a mí misma. Había algo en la forma en que la luz se filtraba entre los árboles aquella tarde, suave, dorada, como si el mundo se hubiera detenido justo el tiempo suficiente para presenciar algo callado y hermoso. Nuestra boda no fue extravagante. No hubo grandes escaleras. Ni pasillos dramáticos. Solo el patio trasero de la casa de la infancia de Liam, con sillas plegables, manteles que no combinaban, y luces colgantes en zigzag entre dos robles viejos. Y fue perfecto. Llevaba un vestido sencillo, marfil, suave, con una hilera de pequeños botones en la espalda que apenas podía alcanzar. No llevaba el pelo recogido ni fijado con 1000 horquillas. Solo ondas sueltas, medio recogidas, como a Liam siempre le gustaba. Como si no intentaras demasiado, me dijo una vez. Y esa frase se me quedó grabada. Los invitados llegaron entre risas y telas de lino. Serían unos 30, familia, amigos cercanos, y un par de vecinos que con los años se volvieron parte de nosotros. Mi sobrina llevaba flores silvestres en un frasco de vidrio. Alguien tocaba la guitarra acústica de fondo. Olía a pasto recién cortado y a algo dulce que se horneaba adentro. Liam esperaba bajo un pequeño arco que su hermano construyó, nada elaborado, solo unas cuantas maderas y una tela blanca atada que se movía con la brisa. Pero la expresión en su rostro cuando salí, nunca la voy a olvidar. Como si el tiempo se hubiera detenido. Como si se le hubiera olvidado respirar. No lloró. Sonrió. Esa sonrisa suya, suave, lenta, profunda. Y eso fue mejor que cualquier lágrima. Estaba descalza. Me quité los zapatos justo antes de pisar el pasto, una mezcla de comodidad y rebeldía. Y sinceramente, se sintió correcto. No estaba caminando hacia algo nuevo. Estaba volviendo a casa. No mencionamos para siempre en nuestros votos. No necesitábamos esa palabra. En cambio, prometimos seguir estando. Decir la verdad, incluso cuando duela. Hacer espacio para la risa, para la frustración, para envejecer juntos con ternura. Recuerdo que durante la ceremonia miré alrededor, los rostros, la luz del sol, el viento moviéndose entre los árboles, y pensé, este es el momento al que todo lo demás me estaba llevando. Todos esos cumpleaños solitarios. La sala vacía después de que Daniel se fue. Las noches en que me quedaba despierta preguntándome si estaba rota, o simplemente tenía mala suerte. Cada dolor, cada lección sobre soltar, todo me trajo hasta aquí. Descalza. Sonriendo. De pie frente a un hombre que jamás me hizo dudar si yo era suficiente. Nos besamos. La gente aplaudió. Alguien destapó el champán antes de tiempo. Fue desordenado, ruidoso y hermoso. Más tarde, durante la recepción, mi mejor amiga Madison se levantó a brindar. Maddie, dijo, levantando su copa hacia mí, eres la prueba de que a veces, no funciona con quien pensabas. Porque alguien mejor está esperando para amarte como siempre lo mereciste. Me reí con un nudo en la garganta. Liam me apretó la mano bajo la mesa. Esa noche bailamos sobre el pasto, solo nosotros dos, mientras los demás reían, brindaban y perseguían niños pequeños. Ni siquiera había una canción real sonando,
solo el murmullo de las conversaciones y los grillos despertando. Apoyé mi cabeza en su pecho, y él susurró, ¿estás bien? Y respondí, nunca me he sentido más yo. Y era verdad. Porque durante tanto tiempo, había construido versiones de mí para encajar en mundos ajenos. Me encogí, me adapté, limé mis bordes. Pero con Liam, no tenía que encajar. Solo podía ser. Ninguna parte de mí esperaba que todo se arruinara. Ninguna parte de mí temía que alguien del pasado apareciera a destruirlo. Daniel ya no estaba, no con rabia, no con nostalgia, simplemente. Se había ido. Un capítulo cerrado. Un hombre que ya no susurraba por dentro. Cortamos el pastel. Olvidamos tomar fotos formales. Alguien derramó vino sobre mi vestido y no me importó. La noche se desvaneció entre estrellas, bailes lentos y Liam atrayéndome a la cocina a medianoche solo para decir, todavía no puedo creer que puedo llamarte mía. Y todo lo que pude hacer fue sonreír. Porque ya no estaba mirando atrás. Ni al desamor. Ni a la espera. Ni a los casi. Solo hacia adelante.